Buenos días, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Reciban un abrazo a la distancia. Tengo el privilegio de compartir hoy la enseñanza. Compartiré lo que Dios me ha enseñado en su divina, hermosa e inerrable palabra. La temática de hoy la he titulado La búsqueda de Dios. Para mí es un título sugestivo, debido a que Dios siempre ha buscado al hombre. Recordemos lo que nos enseña el primer libro de la Biblia, cuando el Dios Trino a bien tuvo crear el hombre y la mujer. Los creó en un estado perfecto, en un mundo perfecto. Perfecto porque el hombre podía hablar con Dios y Dios hablaba con el hombre. Y en esa perfección, Dios le dio una restricción al hombre. Y le dijo: puedes comer de todo, absolutamente de todo lo que hay en el Edén. De todo fruto que encontrare. Pero no podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo Dios: el día que de él comiere, ciertamente morirás. Claro, el hombre fue engañado, pero fue engañado porque él no le creyó a Dios de que iba a tener una consecuencia si llegare a desobedecer. Pues aconteció. Ahora, bajo ese contexto, el hombre está en una situación difícil. Y esa situación difícil traspasó a todas las generaciones. Ingresó el pecado al mundo y de allí en adelante el ser humano nace con la capacidad de pecar. En la perfección en que Dios creó al hombre, lo dije, él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Había un estado de perfección. Pero una vez que ingresa el pecado, ingresa la imperfección y todo se trastoca. Dios busca al hombre en todas las circunstancias y en todas las generaciones. Si Dios me lo permite, desarrollaré tres puntos en el día de hoy. El primero, bajo el contexto del título La búsqueda de Dios. Número 1. Dios busca al hombre. Génesis capítulo 3 del 8 al 9. Número 2. Dios busca al injusto. Romanos 3 del 10 al 11. Número 3.
Dios busca la reconciliación. Romanos 5 del 10 al 11. Dios busca al hombre, Dios siempre lo está buscando, Dios está lleno de amor y siempre está brindando oportunidades. Ahora, cuando el hombre está bajo el contexto de la injusticia, Dios le vuelve a buscar. Y finalmente Dios busca al hombre para reconciliarle. Pero aún estando reconciliado, Dios tiene que seguir obrando porque el hombre, dentro de su contexto de soberbia, de orgullo, se aparta de Dios y quiere buscar a Dios acorde a sus principios y no a los de Dios. Entremos en materia. Dios busca al hombre. Por favor, me acompañan al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y voy a tomar la primera parte del versículo. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Adán y Eva, en busca de escondrijos. La pareja no solo trató de esconder su desnudez, hombre y mujer intentaron esconderse de la presencia de Dios. Les resultaba imposible. Después de haberle desobedecido con espíritu de clara rebeldía, ¿cómo podrían seguir manteniendo una relación filial con él? Pese a todo, Dios no faltó a la cita diaria que al parecer tenía con ellos. La frase lo dice: oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Esta es una expresión marcadamente antropomórfica, pero señala una dulce comunión entre Dios y sus criaturas humanas, como si el dueño de la finca se paseara con ellos al declinar el sol. Pero ahora, la comunión se convierte en una investigación por parte de Dios para poner al descubierto la ruin acción de la pareja. La siguiente parte del versículo: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa otra parte del texto bíblico. Si tomaras las alas del alba y emigrara hasta el confín del mar, aún allí me alcanzaría tu mano y me agarraría tu diestra. Dice la palabra. El hombre no podrá nunca esconderse de la presencia de Dios. Dios lo llena todo. Sin embargo, no es menos absurdo el intento de innumerables seres humanos que han tratado de esconderse de Dios, de eludir su presencia, alojándose en los escondrijos de la ciencia, de las falsas filosofías, del placer o del poder. Todo, absolutamente todo será en vano.
Por más que muchos piensen en Dios como el gran ausente o el inexistente, su presencia en el mundo y en la vida de los hombres jamás desaparecerá. Y el encuentro con Él, tarde o temprano, será inevitable. El texto, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vemos la iniciativa divina. Pese a la tendencia centrífuga del hombre con relación a Dios, no se agota la intención divina de acercarse al hombre. Así se pone de manifiesto en la narración. Dios sale en busca de Adán cuando éste se ha ocultado. Lo hace con una pregunta hondamente incisiva: ¿dónde estás tú? Nada más saludable para el hombre caído que reflexionar en su situación. ¿Dónde está? Nada más saludable para el hombre caído que reflexionar en su situación moral y espiritual. Los ojos de el Señor están en todo lugar. Proverbios 15:3 nos lo amplía. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En su omnisciencia, Dios ve y sabe lo que hace todo el mundo. Recuerden lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y otro texto bíblico en 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Él está en todo lugar como vigilante que cuida una ciudad. Los malos deberían estar advertidos y los buenos reconfortados por esa verdad. Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. Ahora, dentro del contexto del título La búsqueda de Dios, me permito pasar al siguiente punto. Dios busca al injusto. Para ello, me acompañan por favor al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es evidente que el argumento que busca demostrar la universalidad del pecado va llegando a su clímax.
La primera estrofa ya demuestra que Pablo no está describiendo a esta o aquella raza o clase de gente en particular, sino a la humanidad en general. El cuadro que pinta es lúgubre. No hay ningún justo. De hecho, nadie entiende su deplorable condición. Y ni siquiera hay alguien que aún trate de entender. Alguien que busque a Dios. Dios, quien es fuente de toda sabiduría y conocimiento. Pero ¿hay alguna excepción? Pablo contesta, no hay nadie, ni siquiera uno. Es claro en lo que dice aquí. Invito para que pasemos un poco más adelante al capítulo 8 del mismo libro, versículo 7. Leeré la primera parte inicialmente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven conforme a la carne permiten que sus vidas sean básicamente determinadas por su pecaminosa naturaleza humana. Ponen sus mentes, están muy profundamente interesados, hablan constantemente, se ocupan y se glorían en las cosas que son de la carne. Es decir, la pecaminosa naturaleza humana. La siguiente parte del texto. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo leo completo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre dominado por una mentalidad carnal es enemigo de Dios. No se somete a la voluntad de Dios ni puede hacerlo, pues es precisamente la debilidad de la carne la que impide el cumplimiento de la ley de Dios. No es posible que los carnales, mientras no crean el evangelio y se corrijan, puedan agradar a Dios. Es imposible. Una vez más, lo repito, que los que viven según la carne, mientras no crean el evangelio y se corrijan, podrán agradar a Dios. Imposible. En Isaías 3:11 habla de una advertencia. Y el texto en Isaías 3:11 inicia diciendo, ¡ay del impío! Cuando Dios juzga, el justo no debe temer, porque será recompensado justamente por sus obras. Dentro del contexto del Nuevo Testamento, habiendo creído el Evangelio, pero también tendrá un estilo de vida que debe ser acorde con el Evangelio que ha creído. Pero al impío le será pagado por sus actos. El juicio divino siempre es justo.
El juicio divino siempre es justo. La gente inicua con frecuencia cree que vivir en pecado es la manera correcta de salir adelante en la vida. Sin embargo, Isaías destacó que es mucho mejor para una persona vivir correctamente. Ay del impío. Ay del impío. El mundo está lleno de impíos. Mal le irá. Porque si rechazan el evangelio, mal le irá. Porque según las obras de sus manos, les será pagado. Esto no quiere decir que el piadoso se libraría de todas las consecuencias de la desolación. Pero sí que la mano del Señor le sostendría al efecto de liberarle y bendecirle en el momento oportuno. Así como la palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos, las enfermedades también caen sobre buenos y malos. No somos inmunes ante la enfermedad. El justo es inmune, ante la consecuencia del pecado, el infierno. El justo es inmune ante esto, porque él irá a la presencia del Señor por haber creído el evangelio. Ahora, así como digo que no quiere decir que el piadoso se libraría de todas las consecuencias de la desolación, tampoco significa que las advertencias a los impíos que siempre recibirían inmediatamente la paga de sus malas obras. Pero por fin las cuentas de la justicia divina quedarían completamente saldadas. Son las lecciones que se destacan claramente en el libro de Job. Dios buscando constantemente al injusto. Dios, en su infinito amor, busca y sigue buscando. Sigo desarrollando la temática dentro del título La búsqueda de Dios. Número 3. Dios busca la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10, inicialmente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La palabra enemigo debe ser entendida en el sentido pasivo, considerados así por Dios, puesto que hasta ese momento no habíamos sido reconciliados con Él. Fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Hijos de Dios somos aquellos que, por la gracia de Dios, hemos logrado una posición de justicia en la relación con la santa ley de Dios. En otras palabras, hemos sido justificados. La ley
de Dios ya no nos condena. Pero no solo esto es cierto. Lo que ahora se añade es que Dios también nos ama como sus hijos. Su corazón está bien predispuesto para con nosotros. Él ha transformado en amigos a los enemigos. Él ha transformado en hijos a aquellos que eran sus enemigos. La siguiente parte del versículo 11. Y no solo esto, Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Debe enfatizarse que la reconciliación, tanto como la justificación, es un acto divino. Es Dios, no el hombre, quien efectúa la reconciliación. El cambio de la enemistad a la amistad. Sin embargo, así como es cierto que la justificación requiere fe de parte del hombre, fe impartida y sostenida por Dios, ciertamente, pero de todos modos, fe humana. Del mismo modo, la reconciliación requiere obediencia por parte del hombre. Hemos visto que siendo enemigos fuimos reconciliados. Pero siendo reconciliados, se toman malas decisiones y se pierde la comunión con Dios. Pero Dios siempre estará presto para la reconciliación. Recordemos, por favor, la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Encontramos una historia que data sobre el amor y la reconciliación de Dios. Encontramos la actitud de un hombre que tenía 2 hijos. Pero el menor de ellos llegó el momento en que dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Dentro del contexto sabemos que el hijo recibió su herencia. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo sería esa vida? Joven, con mucho dinero, haciendo lo que no podía hacer en la casa de su padre, viviendo impíamente. Pero llegó el momento en que se le acabó el dinero. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le faltó alimento y ya no tenía dinero. Podemos imaginarnos que mientras tuvo la cantidad de dinero, le rodearon muchos amigos. Pero cuando se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Esa es la vida, ese es el mundo sin Cristo. En su desesperación, este hombre y con la necesidad de comida
fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra a buscar trabajo. Y lo consiguió. Su trabajo fue apacentar cerdos. Y sabemos que para el hebreo, el cerdo y la ley le consideraba como un animal inmundo. Pero estaba apacentando cerdos. Y anhelaba la comida de los cerdos. Pero allá, a la distancia, sufriendo, pensaba: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, con abundancia en comida, y él pereciendo de hambre? ¿Cuánta comida en la casa de su padre? Pero él reflexiona, y en el versículo 15, ahora sí vamos a leerlo. Versículo 15, corrijo, en Lucas 15, versículo 18. Ahora sí soy textual. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya tenía en mente lo que iba a hacer. Y llegó el momento. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre tuvo misericordia. Dice el texto sagrado, corrió hacia él. Imaginémonos, el padre ve a la distancia a su hijo. Se levanta su vestimenta, porque ellos no usaban el pantalón como lo usamos nosotros. Corrió hacia él. Corrió hacia él. El agredido corrió hacia el agresor. Él no se quedó en su lugar. No dijo: déjalo que llegue y me va a escuchar. No lo dijo. Y ahora que venga, le voy a decir que se regrese por donde vino. No dijo nada de eso. Ahora, tampoco dijo: bueno, si es cristiano, lo atenderé hasta que memorice todo el Salmo 119, que tiene 176 versículos. No lo hizo. Corrió hacia él. Lo buscó. Porque el padre que ama tiene que ser misericordioso y busca a su hijo, así sea debajo del puente, así sea un drogadicto,
o esté en la cárcel. El Padre misericordioso corre hacia él. El amor y la misericordia hace olvidar lo desagradable. Totalmente. El Padre misericordioso, el Altísimo, el Sublime, el Perfecto, siempre nos está buscando. Nos busca desde antes de conocer el Evangelio, y una vez conocido cuando se actúa en una forma indebida, cuando empieza a tener una vida desbordada hacia el mal, el Señor también busca, porque Él busca la reconciliación. Todo lo hace Dios. Y Dios, ¿cómo lo hace? Él permite las situaciones adversas, las situaciones difíciles, para que también aquellos que no han conocido le busquen y le encuentren. Porque es Dios quien está buscando por medio de las circunstancias. Y aquellos que habiendo creído se apartan, Dios permite esas circunstancias difíciles para que regresen. Porque el amor y la misericordia hace olvidar lo desagradable. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que había pensado decirle, se lo dijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce que pecó contra Dios y contra su Padre. Pero el Padre misericordioso le besó. Le besó. Y muchos padres no saben lo que es darle un beso a un hijo. Lo bonito e importante que es para ellos esa manifestación de cariño. El jugar con ellos, molestarles, etc. No usó su boca para maltratarle. Al contrario, lo hizo para declararle cuánto le ama y para decirle la falta que le había hecho. Misericordia. Dios busca la reconciliación. Dios quiere que sus hijos tengan comunión con Él. Y Dios quiere que aquellos que no han creído, crean. En el versículo 22, Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Señor dio 5 órdenes. 5 órdenes. Primera, maten al becerro más gordo, aunque no lo esté manifestando en el orden descrito en el texto bíblico. Maten al becerro más gordo. Estaba feliz.
hagamos fiesta. Número 2. Número 3. Ponedle el mejor vestido. Esta era una actitud de devolverle el honor. Tal cual cuando aquel que se ha apartado de Dios, habiéndole conocido, regresa arrepentido al Señor, Él le devuelve el honor. No estoy hablando de la salvación, sino de esa comunión digna. La siguiente orden, a número 4. Ponedle el anillo. Esto significa devolverle la autoridad. El hijo no iba a llegar a trabajar como uno de los otros tantos empleados o jornaleros que tenían. Autoridad. Ponedle el anillo. Quinta. Ponedle el calzado. Devolverle la dignidad. Porque todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, Dios deposita en lo más profundo del mar esos pecados y ve a la persona como si nunca hubiese pecado. 5 órdenes donde vemos el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros y que asimismo nosotros debemos tener para con nuestros hijos. Maten al becerro más gordo. Hagamos fiesta. Ponedle el mejor vestido. Ponedle el anillo. Ponedle el calzado. Se le devolvió el honor. Se le devolvió la autoridad y se le devolvió la dignidad. Dios busca la reconciliación. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué lindo el amor del Señor. Y quiero terminar con una ilustración. Un joven regresaba a su casa con un corazón muy pesado. Iba en un tren y cada vuelta de las ruedas del tren parecían decirle: es por demás, es por demás. Ya tenía 8 años de no ver a sus padres. Había salido de la casa violentamente y en sus aventuras había tenido varios encuentros con la ley. El último de estos había dejado por saldo su encarcelamiento. Antes de salir de la cárcel, le escribió a sus padres que quería regresar al hogar, pero solo si ellos lo perdonaban. Y en el patio de la casa había un cerezo. El joven recordaba que el tren pasaba cerca de ese árbol. Por eso había dicho en su carta: si al pasar por la casa veo un pañuelo blanco en el cerezo del patio, sabré que me han perdonado y me bajaré del tren en la siguiente estación. Si no lo veo, seguiré
el camino con rumbo desconocido. Mientras el tren se acercaba a la casa, su preocupación se tornó en agonía. No pudiendo aguantar más, le contó al compañero de asiento su problema y le dijo: por favor, señor, ya estamos acercándonos. Sería mucho para mí el desengaño de no ver el pañuelo. Mire usted y dígame si lo ve. Pidió mientras ocultaba su rostro entre las rodillas. Al paso de unos kilómetros, el hombre exclamó: mira, no hay un pañuelo. En el cerezo, nada más. Sino que hay docena de pañuelos. El cerezo está lleno de pañuelos. Pasmado, el joven miró por la ventana y vio que docenas de pañuelos cubrían por completo el cerezo. El perdón de sus padres no tenía medida. Había sido total, completo, perfecto. El amor del Padre eterno supera largamente esa preciosa expresión de amor paterno manifestado en esta historia. Dios tiene para con el pecador arrepentido no solo un árbol lleno de pañuelos, sino un corazón rebosadamente de perdón y gozo. Por su regreso. Padre, gracias te doy por este día. Gracias por tu divina palabra. Gracias porque no te cansas de buscarnos. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado, por permitir situaciones adversas para que te busquemos y te adoremos como es debido, como dice la palabra. Gracias por tu amor, reconciliación y por todos los beneficios, privilegios que tenemos en ti. Y no hay nada mayor que poderte llamar Padre. Bendito seas por siempre, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Aprovecho para pedirle a la comunidad, a la iglesia local, que es momento de que estemos más unidos que nunca. Dios nos ha enseñado el ejemplo de una perfecta comunión, de una
perfecta reconciliación, tal cual debe existir entre nosotros. Y como debemos estar más unidos que nunca, y sé que muchos estamos confinados a las cuatro paredes de la casa, pero también ha sido un momento o un tiempo hermoso para meditar en lo que Dios nos enseña. Quizá cuando podíamos ir a la iglesia, me quedaba en la casa haciendo pereza. Y ahora que no podemos ir a la iglesia, anhelamos estar en la iglesia. Pero llegará el momento, mis amados, en que podremos estar una vez más juntos. Y tal cual enseñó nuestro gran Dios, que debemos apoyar la obra local. Y hay una obra local, hay una iglesia que tiene que cumplir con compromisos ineludibles. Pero les invito para que continuemos siendo testimonio y sigan apoyando la obra por medio de sus diezmos y las ofrendas. Y ustedes pueden hacer una transferencia, o si tienen la oportunidad de ir al banco, consignar. No sabemos cuándo podremos regresar a la iglesia local, pero nos mantendremos unidos por este medio, aprendiendo del Señor y creciendo en el Señor. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias, porque a pesar de esta situación difícil, has provisto para las necesidades de cada uno de nosotros. Tenemos comida, techo, abrigo. Y aún más de esto, más que esto. Pero oro, Señor Dios, para que no permitas que esta situación difícil endurezca en la parte económica a la feligresía. Oro, Señor Dios, para que sigamos siendo fieles con este principio de diezmar y ofrendar. Oro por todos los feligreses, para que sigas proveyendo para ellos en la parte económica, para que cuides su salud y mancomunadamente hagamos la obra. Hagamos discípulos. Te lo imploro y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados en Cristo.